Vamos a con Cris Ramos, jugador del Club Deportivo Lugo. Hola Cris, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿con qué sensación os vais? Imagino que con una sensación de una segunda parte muy distinta a la primera, por lo menos en aspectos sobre todo defensivos, ¿no? Esos errores que os han penalizado mucho en el primer tiempo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que han sido dos errores, ¿no? Prácticamente dos llegadas que han tenido ellos y desafortunadamente pues hemos encajado los dos goles. Pero bueno, el equipo ha sabido reforzarse, ¿no? Hemos salido con las ideas claras en la segunda parte, sabíamos que si metíamos un gol estábamos ahí, nos metíamos en el partido y bueno, eso es lo que hemos intentado, meter el primero y a raíz de ahí conseguir el segundo, luchando cada minuto, cada balón, cada duelo y nada, afortunadamente pues bueno, hemos podido rascar un punto muy importante y la verdad que todos muy contentos. En el descanso imagino, Cris, que estaríais muy jorobados, sobre todo por el segundo, ¿no? Pues esa jugada de estrategia, se corre así en corto y remate en un segundo para uno enfrentando solo. Sí, la verdad es que ahí hemos pecado, ¿no? De falta de atención, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? E intentaremos corregir esos errores para no cometerlos más el resto de la temporada y bueno, ya te digo, pensando ya en el siguiente partido, en corregir los errores que hemos cometido y en reforzar los muchos aciertos que hemos provocado también. Y hasta ahí parecía que todo iba bien, porque en los primeros 25 minutos de que ellos marcaron el 1-0, apenas hubo un par de centros laterales de ellos sobre la portería de Óscar y nada más. Y sobre todo hay una jugada que para mí puede ser ciertamente polémica, que es una acción de Dani Calvo, precisamente contra ti. Sí. No sé qué puedes decir tú de esa jugada. Yo la verdad que no la he visto aún repetida, pero lo que sé es que me da en la parte lateral de la cabeza, por la parte del cuello y me da claramente, pero bueno, también es verdad que dentro del campo se ven las cosas de otra forma. Luego llegamos a casa, la hemos repetida y es de otra, pero bueno, ya te digo, lo importante es que hemos sacado el punto, el equipo ha sabido reforzarse de ese 0-2 que teníamos y hemos logrado remontar y la verdad que muy contento. En la imagen verás que, como decimos en Galicia, te da una lavazada buena en la cabeza, ¿eh? Te da un golpecito que no sé por qué el colegiado no quiso consultar con él. No, ya te digo, no sé, no he visto la jugada repetida, pero sí que es verdad que me da, pero bueno, la labor de árbitro ya sabemos que es muy complicada y bueno, ha intentado hacer lo mejor posible igual que todos los árbitros y bueno, no tenemos nada que achacar. Lo que el VAR no nos dio en la primera parte lo dio en la segunda. El gol de Carrillo para mí es legal, está en línea, el VAR lo ratifica y la mano de Pierre también me parece clara después de ese centro de llave. No, está claro, el VAR está hoy en día para ayudar a los árbitros y bueno, afortunadamente pues hoy hemos salido favorecidos y esas dos jugadas pues han sido positivas para nosotros. Bueno, yo ya habéis ofrecido una variedad de sistemas en el campo, ¿no? Empezasteis con defensa de 5, luego jugasteis 4-1-4-1 después del 2-0 y acabasteis jugando 4-2-2. Sí, la verdad es que este equipo ya te digo, vamos todos a una, vamos todos a muerte. Ha quedado claramente demostrado que los 11 de inicio son igual igual de importantes que los que salen del banquillo y nos han dado la vida. José Luis Carrillo, la verdad que han salido todos los que han salido, Redenco, han salido y nos han dado ese plus, ¿no? Que necesitaba el equipo, que nos han hecho pues conseguir la remontada y la verdad es que muy contento por el trabajo diario de todos. Bueno, ahora os quedan 2 partidos consecutivos en Anxo Carro. Imagino que, como hablamos al principio, con una dosis buena de moral, después de conseguir levantar este 2-0 y empatar este partido aquí. Está claro, la verdad es que tenemos muchísimas ganas, ¿no? de debutar en el Anxo Carro con nuestra gente, con nuestra afición y ya te digo, muchas ganas de que llegue ya el sábado y ya por todo eso.